Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Como dijimos esta mañana en nuestros noticieros, tanto de Radio Guatapurí como de Casica Estéreo, el Congreso de la República aprobó la reforma laboral en una jornada extensa, pero que en principio, digamos, recoge gran parte del proyecto original que venía de Cámara y que fue presentado por el Gobierno Nacional. Para analizar este tema, tenemos a un invitado muy especial, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Me complace mucho saludarte y a través tuyo enviarle un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio Guatapurí a esta hora de la tarde. Ministro, ¿cuál es la lectura que usted, como cabeza del Ministerio del Ramo del Trabajo, hace de la aprobación de la reforma laboral por parte del Senado de la República? Pues que es una buena noticia que el Senado haya por fin tramitado la reforma laboral y sobre todo que el Senado haya aprobado un articulado muy cercano, muy próximo al articulado que se había aprobado en la Cámara de Representantes, porque eso significa que estamos a puertas de entregarle al país, entre el gobierno y el Congreso, una reforma progresista, una reforma democrática, una reforma en clave de derechos, una reforma en clave de trabajo digno y decente para los colombianos y colombianas, y una reforma que cumple con compromisos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo y que acoge recomendaciones de organismos como la Organización Internacional de Comercio, como la OCDE. Así que yo creo que esa buena noticia hay que consolidarla con lo que viene, que es la conciliación de los textos de Senado y Cámara y su aprobación final en las plenarias de ambas corporaciones para que el presidente prontamente sancione esta gran reforma laboral que esperábamos los colombianos y colombianas. Ministro Sanguino, lo saluda Gonzalo Arzuza. Entiendo lo importante y lo reformista de esta reforma, ¿no? Progresista de esta reforma, pero quiero decirle, escuchamos al señor Cabal y a otros miembros de los gremios ya criticando esta reforma. ¿Qué cree usted, por qué cree usted que ya desde ya están estas críticas tan importantes frente a la reforma que se acaba de aprobar? No, el doctor Cabal no la está criticando desde ya, la está criticando desde siempre. Él ha sido un opositor a la reforma laboral desde los inicios, porque aquí hay sectores en el país que no quieren ningún tipo de reforma, ningún tipo de cambios, y entre esos pues el doctor Cabal es uno de sus más exponentes, más caracterizados exponentes. Pero en todo caso, digamos, en general yo creo que esta es una reforma que van a terminar recibiendo bien el empresariado colombiano, el conjunto del empresariado. Incluso lo que ya se había votado en Cámara contaba con la participación y con la anuencia o el consenso de sectores empresariales. Así que lo que se vota en Senado, que no es muy distinto, que no es muy distante, pues por supuesto que recoge también esos consensos que ya se habían discutido y concertado y construido en la Cámara de Representantes. Ministro, vemos una foto suya muy significativa que el diario El Tiempo publica, donde usted con el puño cerrado le da un puñito a su colega, al ministro Armando Benedetti, celebrando la aprobación de la reforma. Traigo esto a colación, ministro, para hacerle la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que para algún sector se tenía el entendido que el gobierno había condicionado a la aprobación de la reforma laboral la consulta popular, ¿podemos decir que una vez aprobada esta reforma ya el gobierno no va a insistir en la consulta? Pues sería lo más lógico que ocurriera una vez la reforma se apruebe en la conciliación de Senado y Cámara. Porque aquí lo importante, Andrés, es la reforma, no el instrumento, no el mecanismo para llegar a ella. Si el mecanismo es el Congreso, pues yo creo que eso hay que recibirlo como una buena noticia en materia de responsabilidad del Congreso de la República de Colombia. En todo caso, la decisión final
sobre el decreto de la consulta, que hoy además está en el centro de una discusión jurídica y constitucional, será una decisión final y del resorte del presidente de la República. Ministro, hubo tres banderas importantes que el gobierno sacó adelante en la reforma, que fueron el contrato laboral para los practicantes del SENA, las horas extras nocturnas y el tema de los dominicales. ¿Siente usted que le faltó algo a la reforma? ¿Se quedó algo pendiente? ¿El gobierno le quedó alguna tarea pendiente en esta reforma? No, esta es una reforma que tiene 70, casi 80 artículos, ¿no? Entre 80 y 82 artículos. 82 aprobó la Cámara, creo que 78 se aprobaron ayer en el Senado. O sea que es una reforma muy completa. Trae, por ejemplo, decisiones en materia de estabilidad laboral, porque establece como regla general el contrato a término indefinido y precisa de manera muy concreta cuándo opera el contrato a término fijo. Incluso dice, el contrato a término fijo no puede pasar de 4 años, ¿no? O los contratos a término fijo no pueden pasar de 4 años. Si pasan de 4 años se convierten en contrato a término indefinido. Y define muy bien cuándo los contratos son por servicios o a labor. Establece este proyecto de ley licencias para licencias de paternidad, establece medidas que fortalecen las medidas de las licencias de maternidad, establece disposiciones para la formalización de las madres comunitarias, de los artistas, de los periodistas, de los deportistas, establece disposiciones para también formalizar a los trabajadores, los manipuladores de alimentos del plan de alimentación escolar. En fin, hay una serie de asuntos que tienen que ver con la legislación laboral colombiana y que reforman en buena medida el actual Código Sustantivo del Trabajo. Ministro, quiero tocar el tema del contrato de aprendizaje. En redes sociales hay mucha desinformación y pues como usted es la autoridad en el tema, quiero hacerle esta pregunta muy puntual y es el caso de si los empresarios deciden no contratar el aprendiz, sino monetizarlo, es decir, pagar la multa por no contratar el aprendiz. ¿Es cierto que es mucho más económico pagar la monetización que contratar al aprendiz? ¿Ministro? No, la monetización pues es una suerte de compensación para aquellos empresarios que no quieran o no cumplan con la cuota de los aprendices. Por supuesto que es mucho mejor para un empresario, creo yo, si tiene que pagar, que ese pago sea retribuido con trabajo, en este caso con una persona como el aprendiz. Pero en todo caso, es mucho más barato para un empresario tener un muchacho aprendiz del SENA que tiene la garantía de que está formado en un instituto, en una institución de alta calidad, que en su etapa práctica labora como cualquier trabajador, así sale a buscar ese empleado en el mercado laboral que les será mucho más costoso. Así que hay suficientes estímulos para que los empresarios vinculen aprendices y también, digamos, hay suficientes incentivos para que el empresario prefiera vincular al joven a cambio de pagar la monetización. Hoy los empresarios están pagando, lo que pagan en monetización son el 6%, corresponde al 6% de las solicitudes de aprendices que hacen al SENA. Ok, ministro. Quiero cambiarle de tema porque en esta semana el gobierno ha recibido dos buenas noticias. No solamente la aprueban la reforma laboral, y por eso vemos, reitero la foto donde usted celebra con el ministro Armando Benedetti, sino que también la Corte Constitucional, al definir el estudio de la demanda de la reforma pensional, que estaba bajo control constitucional, manda un salvavidas al gobierno, porque dice, no tumba la reforma por vicios de trámite, sino que dice, devuélvase a la Cámara de Representantes de donde vino para que subsane los errores de procedimiento y luego sí después vamos a volver a estudiar de fondo las demandas. ¿Ustedes en el gobierno cómo reciben esa decisión de la Corte Constitucional?
Pues es una buena noticia. Pues nosotros estábamos convencidos de que no habían problemas de trámite, que no habían vicios de trámite. Pero en todo caso, que sea la sala plena de la Corte Constitucional, los 9 magistrados, los que hayan declarado constitucional la reforma pensional, pues se resuelve una duda que estaba gravitando en la discusión en la alta Corte Constitucional. Así que es una buena noticia. Ahora bien, la Cámara tendrá que, digamos, subsanar los problemas de trámite que haya encontrado la Corte. Los fallos de las Cortes son para cumplirlos y esperemos que eso ocurra prontamente. Para eso el presidente va a convocar extras, de tal suerte que eso pueda hacerse en las próximas semanas, en la próxima semana, en las próximas 2 semanas, y con ello no retrasar el inicio de la implementación de la reforma pensional que está prevista para el próximo 1 de julio. Seguramente se va a correr unos días, en fin, eso dependerá del ritmo con el que se avance en la discusión y en la subsanación que debe hacer la plenaria de la Cámara de Representantes a solicitud de la Corte Constitucional. Ministro Antonio Sanguino, sé que el tema suyo, el resorte, es el tema laboral, el tema de digamos, de las funciones de su ministerio, pero quiero preguntarle por un tema, porque usted también es un hombre que entiende de política, y hemos visto con la aprobación de la reforma laboral que el Congreso cumple con su tarea, que a pesar de las dificultades, aunque haya de pronto un tema de presión que son, digamos, normales en el ajetreo político, sacó adelante la reforma laboral. Previamente había sacado la pensional y estaba solamente para el estudio de la Corte Constitucional. Entonces, estamos viendo, ministro, que el Congreso está cumpliendo su función, que el gobierno sí puede, a través de los mecanismos institucionales, adelantar su agenda de reformas del cambio. Mi pregunta es sencilla: ¿por qué, a pesar de esto, un colega suyo, el ministro de Justicia, Eduardo Montalegre, está hablando de un bloqueo institucional y que es necesario ahora convocar una asamblea popular constituyente? ¿Eso es una voz solitaria dentro del gobierno o es una directriz del presidente? Bueno, bloqueo institucional ha habido. Yo le quiero decir, Andrés, que si no hubiese sido por la consulta popular, no estuviésemos celebrando lo que ocurrió ayer en el Senado de la República. Porque la reforma laboral fue hundida una vez y la iban a hundir en segunda ocasión. Ya estaba prácticamente muerta en la Comisión Séptima del Senado el 18 de marzo. Gracias a una apelación del senador Fabián Díaz del Partido Alianza Verde, pudimos resucitar la reforma en virtud de que la consulta popular y la solicitud de la consulta ante el Senado de la República había cogido vuelo y gozaba de amplio respaldo popular. Si no es por la consulta, no hubiesen tramitado y aprobado la apelación y no se hubiese resucitado la reforma laboral. Así que el bloqueo se pudo romper por la participación popular, por la movilización ciudadana y por la consulta popular. Ahora bien, la discusión sobre la constituyente pues no es una discusión ni es un planteamiento oficial hecho hasta ahora por el gobierno. Yo respeto las opiniones del doctor Montealegre y sobre eso pues yo no quiero tampoco entablar ningún debate público con él. Hasta ahora, digamos, mi responsabilidad, mi empeño y mi concentración está en que salvemos la laboral votando las conciliaciones que hacen falta y subsanemos los problemas de trámite para que la reforma pensional se convierta también en otra realidad para los colombianos y colombianas, y de esa forma el gobierno del cambio le deja como legado 2 grandes reformas sociales al país. Ministro, bueno, finalmente, ¿cómo recibe la designación de otro paisano suyo, Alfredo Sade, como jefe de gabinete? Pues yo hasta hoy me enteré, no sabía. Bueno, ministro, ha sido usted usted ha sido muy amable. Nos dice cuándo es la posesión. Que tenga buen resto de tarde. Andrés. Sí, díganos. Andrés. Sí, Andrés y Gonzalo, pues uno siempre se alegra de las buenas designaciones que hagan de paisanos, ¿no?
Claro que sí. Entonces, esperemos que, si es cierta la designación, que el doctor Sabe pueda cumplir cabalmente pues un papel y un aporte al país y al gobierno desde esa responsabilidad que es enorme y que exige, digamos, la más alta responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Ministro, muchísimas gracias. Bueno, mil gracias a ustedes, muy amables.